Dice la Escritura: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Bien, esto dijo el Señor a través del profeta Eliseo a los 3 reyes que subían a la guerra contra Moab, al rey de Israel, al rey de Judá y al rey de Edom, porque subían a la guerra contra Moab, y en el camino le faltó el agua para su ejército y le faltó el agua para sus animales. Y allí pensaron que iban a ser derrotados y consultaron a Eliseo. Y esta fue la palabra que Dios dio a través de él. Pero esto tiene un mensaje espiritual, y este mensaje es para todo creyente, porque toda la palabra es espíritu y es vida. Y es un mensaje para todo creyente, no solamente para conocer la historia. Y este es el significado de esta palabra. El Señor mandó hacer en el valle en el cual ellos estaban estanques, donde el Señor iba a llenar aquellos estanques de agua, de mucha agua, porque le faltaba el agua. Pero este valle representa la obra general de cada creyente, que va a ser conforme a la voluntad de Dios, la cual Dios determinó para cada uno desde antes de la fundación del mundo, como está escrito que Dios escribió en su libro, desde antes de que nosotros naciésemos, lo que íbamos a hacer cada uno de nosotros sin que falte ninguna de aquellas cosas. Y esto debe de cumplirse a cabalidad, porque esta es la guianza del Espíritu. El Espíritu va a guiar siempre al creyente a cumplir aquellas cosas que están escritas en el libro de cada uno desde antes de la fundación del mundo. Y cuando el Espíritu haga esto en el hombre, si el hombre le da libertad, el Espíritu lo hace. Cuando el Espíritu haga esto en el hombre, entonces va a haber el resultado que el Señor ha esperado, no el resultado que el hombre espera, no el resultado que el hombre se imagina. Pero esto viene a través de una obra general, y dentro de esa obra hay muchas cosas y otras obras que se deben de hacer. Pero para que todo esto se cumpla, el hombre debe de vaciar la obra general de todo aquello que está lleno en la mente y en la imaginación del hombre. Porque este es el valle, la obra general, así me lo declaró el Señor, que el creyente va a hacer. Este es el valle, este valle debe de ser lleno de muchos estanques. Un estanque vacío es algo que donde va a depositarse el agua, que quiere decir que debe de ser lleno el valle de todo vacío de la interpretación del hombre. Debe de ser la obra vacía de los conceptos del hombre, de las ideas del creyente, de los planes del creyente, de toda planificación, de toda idea de dónde se va a realizar la obra, de cómo se va a realizar la obra, de los cultos y de la forma de hacer los cultos, de toda sabiduría propia del creyente, de toda la enseñanza de la tierra y de todo lo que el creyente haya recibido de otros creyentes y de la sociedad y de la cristiandad de manera general. Este es el valle. Estos son los estanques que se harán en el valle, para que Dios pueda llenar entonces aquellos estanques y pueda realizar la obra, porque la obra irá matizada por todas estas cosas, y todas estas cosas llenas del agua de Dios harán que la obra fluya conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de los hombres. Porque muchos creen tener obras prósperas porque tienen allí un templo, porque tienen muchas personas, o porque tienen de pronto a la vista de los hombres, al ojo de la carne, tienen de pronto un auge, tienen de pronto un desarrollo, tienen de pronto algo próspero. Pero delante de los ojos de los hombres, aquello puede ser próspero, pero no así delante de los ojos de Dios, porque esto en su mayoría va en contraposición con lo que Dios ha determinado para cada uno desde antes de la fundación del mundo. Así las obras de los fariseos prosperaban tanto que aquellos que se congregaban allí en la sinagoga y creían en Jesús cuando Cristo vino, tenían miedo de seguir a Jesús, y no lo seguían mucho porque tenían miedo de que fueran expulsados de la sinagoga. De tal modo prosperaban sus obras, que aún tenían miedo de seguir al mismo Cristo la gente, por temor a ser expulsados de la sinagoga, porque tenían la sinagoga como su Dios, y aquellas obras eran prósperas. Ellos recorrían mar y tierra buscando hacer un prosélito, lo cual es un discípulo, y hallaban muchos discípulos, pero después que los hallaban los hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Que estas eran obras prósperas, eran obras que se veían al ojo de la carne, que parecían ser de Dios
a los ojos de los hombres parecían ser de Dios, pero sin embargo las obras eran de ellos mismos, porque estaban llenos de sus propios conceptos, de sus propias ideas de cómo hacer las cosas y de sus propias teorías, y estaban llenos de la guianza de ellos mismos y de su propia sabiduría y de su propia inteligencia. Y por eso, al ojo de la carne, eran las obras prósperas, pero delante de los ojos de Dios y en el mundo espiritual eran una vergüenza, y llevaban a los hombres a la perdición, y estaba desnuda tanto la obra como aquellos que las hacían. Por eso es que el Señor manda hacer muchos pozos, muchos estanques vacíos en el valle, el cual es la obra. El hombre debe de vaciarse de todo, y el hombre lo primero que debe de hacer es ir a buscar a Dios. ¿Para qué? Para que esa obra verdaderamente sea desarrollada por Dios sin que se apresure, y vaciarse primeramente de todos sus conceptos y de toda su sabiduría, de todo su entendimiento de lo que va a hacer, porque nadie puede descubrir los propósitos de Dios, porque sus caminos, dice la Escritura, que son inescrutables, de modo que nadie lo puede descubrir. Y así como el viento es el creyente que es guiado por el Espíritu de Dios, el cual es nacido del Espíritu de Dios, que él no sabe a dónde va, nadie sabe dónde va, nadie sabe ni siquiera de dónde viene, sino que se deja guiar por Dios y se goza en el Señor cada momento, a cada hora, cada día, a cada instante se goza en lo que el Señor le pone a hacer, y se goza a cada instante en la presencia del Señor. Y así entonces el hombre puede vaciarse de sus propias ideas y de sus propias planificaciones. Porque si alguien planifica lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y dónde se va a hacer, ya esto no será dirección del Espíritu Santo, y aquella obra será llena de su propia agua, y su propia agua podrá de pronto aparentar que es agua del cielo, pero no lo es, porque es su propia agua. El Señor dijo que hicieran en aquellos estanques vacíos, y que no verían viento ni verían lluvia, que quiere decir que no verían viento ni verían lluvia, porque le dijo que no verían viento ni verían lluvia, pero los estanques serían llenos de agua, de modo que el agua que aparecería en los estanques eran agua que ellos no entendían ni imaginaban. Así es el agua de Dios, así es la orden de Dios, así son las ideas y los planes de Dios, así son los propósitos de Dios, así son las enseñanzas que Dios le da al hombre para aquella obra, así son los criterios, los conceptos, así es todo lo que Dios da para aquella obra. El lugar no lo planifica el hombre, lo planifica Dios. Cómo hacer y qué hacer no lo planifica el hombre, lo planifica Dios. Y por eso dice la Escritura, a la hora de predicar, para todo aquel que va a predicar la palabra de Dios, dice que no se preocupe por lo que dirá ni cómo lo hará, porque en aquella misma hora le será dado lo que habrá de hablar. Dice también en otra porción que no lo penséis en ninguna manera, no penséis cómo o qué hablaréis, porque lo que os fuera dado en aquella misma hora, eso haréis. Y así entonces es con todo, porque esto lo pone para la hora de predicar y para la hora de hablar del Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu sea el que tome el completo control de todo, para que el Espíritu sea el que haga la obra, para que no sea el hombre, porque el hombre lo va a entorpecer, el hombre va a hablar con sabiduría de él mismo, el hombre va a hablar de sí mismo, el hombre planificando y el hombre argumentando por sí mismo, y el hombre haciendo un bosquejo de sí mismo, haciendo estudios por sí mismo, va a poner su corazón, y el corazón, el cual es engañoso en gran manera, va a llevar al error. Pero Dios no. Por eso es que el Señor es el que debe de hacer las cosas, porque dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto no cambia. Sin Él nada de lo que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso no será de manera diferente con las obras de los creyentes, que son las obras de Dios, y no será de manera diferente con sus predicaciones. Asimismo es con la obra. Y por eso es que el Señor dice, no veréis viento, ni veréis lluvia. ¿Por qué? No veréis viento, primeramente, porque el viento es lo que trae la lluvia. El viento primeramente viene y esto anuncia que viene la lluvia, y luego viene la lluvia. Pero cuando dice no veréis viento ni veréis lluvia, está hablando de manera espiritual, y está refiriéndose al viento de las enseñanzas que corren de otras personas y que llegan a mis oídos. Está refiriéndose al viento de la cristiandad, al viento de los compañeros, al viento de la sociedad, al viento de las enseñanzas que abundan en
en alrededor, que abundan en el mundo, que abundan aún en la misma cristiandad, pero que son salidas de los corazones de los hombres, que son salidas de estudios, que son sacadas de libros y que son sacadas de las interpretaciones y de la mente del hombre, y que son sacadas de allí de las composiciones de los hombres, que hacen allí las que componen los temas y que componen las teorías y demás cosas. Y dice que no veréis este viento. Por eso dice también que cese de escuchar las palabras que te hacen divagar las razones de sabiduría, que cese de escuchar las enseñanzas que hacen al creyente divagar de las razones de sabiduría, porque esto causa una confusión, esto causa una mezcla entre el corazón del hombre y las palabras de Dios, y esto no deja que Dios hable, esto no deja que Dios explique las cosas. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere explicar, Dios va a explicar desde la base, desde la raíz, como una casa que se levanta y primero se le hacen se le hace el fundamento, se le hacen los cimientos, se le hacen entonces las columnas, y entonces la casa puede edificarse. Así Dios da todo desde la base, desde la raíz. Pero si hay algo que está ya metido en el medio de la interpretación y del entendimiento del hombre, Dios no puede dar desde el fundamento todas las cosas, porque ya el hombre puso lo de él. Así es con la enseñanza, y así entonces con la enseñanza y con la forma de hacer las obras. No que alguien lo copió de aquel vecino, no que alguien lo copió de aquel hermano que aparentemente le fue bien, no que alguien lo copió de un pastor que aparentemente prosperó, o de un evangelista, o de un maestro, o de un profeta. Ese es el viento que no se verá, que quiere decir no mirar a ninguna de las obras que hacen los demás, porque la que Dios va a dar a cada cual es diferente, porque dice la Escritura que una estrella es diferente a otra en gloria, y cuando dice que una estrella es diferente a otra en gloria, no se está refiriendo a las estrellas literales de los cielos, se está refiriendo a las estrellas espirituales que están en la tierra, que son los creyentes, porque dice que los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas, como las lumbreras de los cielos a perpetua eternidad, como las lumbreras que alumbran en el firmamento, que están puestas a perpetua eternidad. Así serán los que enseñan la justicia a la multitud, de modo que una estrella, o sea, un creyente, es diferente a otro en gloria, pero esta diferencia recibe la gloria de Dios cuando cada estrella se deja enseñar exclusivamente por el Señor, y ninguno se rige por lo que hizo el otro, así como Juan el Bautista, que no se rigió por lo que hacía ninguno en el pueblo, no se rigió por lo que hacía ninguno en Israel, sino que la obra que le dio Dios a él fue totalmente diferente, y por eso su vestidura era diferente. Su vestidura no era como la de los demás. Los fariseos, los maestros del pueblo, los ancianos del pueblo, de las sinagogas y demás, ellos se vestían con túnicas, y se vestían con trajes, y se vestían con túnicas largas y demás, pero él no se vestía así, sino que estaba vestido de pelo de camello. Pero esto tiene una representación espiritual, y el significado espiritual que esto tiene es que su obra, la cual es el vestido, era completamente diferente al resto de los hombres. Nadie tenía ese vestido de pelo de camello, solamente él, porque el vestido, dice la Escritura, es las obras justas de los santos. La acción que el hombre hace en la tierra, eso lo viste en el mundo espiritual, y así entonces la obra que él tenía, ordenada por Dios, era completamente diferente al resto de los creyentes, al resto del pueblo, al resto de Israel. Y así será la obra de cada creyente que sea dirigida por el Espíritu Santo. Será algo diferente, será algo no común entre la multitud, porque las obras del Señor no son comunes, son distintas. Las comunes, las que se imitan unas a otras, las que se parece esta, aquella, aquí, estas son comunes, y estas que son comunes son salidas de los corazones, y estas son dadas de uno a otro, y de otro a otro, y de otro a otro. Allí se ve que cada uno toma de otro, y cada cual toma de su compañero, y cada cual toma de su vecino, pero la de Dios es completamente diferente.
exactamente como la que tenía Juan. Y por eso es que se vestía de pelo de camello, porque esta es la representación espiritual del asunto. Y también por eso es que él comía solamente miel y langosta, porque nadie tenía ese alimento. Ellos tenían otro alimento. Él no comía lo común, como el pan que se comía, o como las legumbres que se comían, o la carne o demás. Él no comía nada de esto, no por el asunto del alimento, no porque el alimento sea el pecado o no, sino porque estaba hablando, el Espíritu Santo lo mandó a hacer esto para hablar y para hacer entender que el alimento del que verdaderamente haga la obra del Señor siempre va a ser distinto al de la multitud, porque este es el alimento espiritual, esta es la revelación divina del Espíritu Santo, estas son las predicaciones del Espíritu Santo, estas son las enseñanzas del Espíritu Santo, estas son las profecías y las ministraciones del Espíritu Santo. Este es el alimento espiritual que viene con toda la ciencia de Dios y es totalmente diferente a la ciencia que traen las enseñanzas de los demás, que no traen ciencia, sino que traen solamente algo sin fundamento y sin columnas y sin nada y sin base, sino que solamente traen algo hecho solamente para decir esto así y esto no y más nada y sin ningún fundamento, sin ninguna base, porque esto es lo común, pero lo de Dios es distinto y por eso Juan se vestía distinto y por eso Juan comía distinto, porque el pueblo del Señor está llamado a ser el Juan el Bautista del final, no un hombre, sino el pueblo verdadero del Señor, sea uno, sean dos, sean cinco, sea una multitud. Este es el Elías del final, porque ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y el espíritu que estaba en Elías, que es el mismo espíritu que estaba en Juan, es el mismo espíritu que estará en el creyente, que será el Elías del final, porque él es este Elías del final, que es el pueblo que vendrá, sean pocos o sean muchos, o que no serán muchos, sino que será escaso, que ni siquiera es visto ni conocido, pero este Elías del final, este es aquel que está lleno del Espíritu de Dios, porque este Espíritu es el que estaba en Elías y el que estaba en Juan. No lleno del Espíritu de Dios con respecto a gritos, a movimientos, a echar fuera demonios, a hablar en lengua, ni nada de esto, lleno de toda la ciencia del Señor, y lleno del conocimiento del corazón del Señor, y lleno de los frutos verdaderos del Señor, como lo tenía Elías y como lo tenía Juan, porque Juan ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan habló de Cristo era verdad. Siendo así, estaba lleno del corazón del Señor, estaba lleno de su conocimiento. Este es el del final. Este no verá viento. Este no verá ningún tipo de viento que corra de aquello que habla la multitud. Este no recibirá la enseñanza de la multitud, ni de las escuelas, ni de las escuelas de maestros, ni de las escuelas de profetas, ni de las escuelas de pastores, ni de la comunión allí entre los concilios. Este no recibirá esas enseñanzas, ni de la teología. Este recibirá la que es distinta, la que se busca en el monte de Dios, la que se busca en el secreto del Señor, la que se recibe por revelación divina, como la recibió Pablo, el cual dice que el evangelio enseñado por él, predicado por él, no le fue enseñado por carne ni sangre, por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así entonces, no se verá viento, pero los estanques serán llenos de agua. Solamente si el hombre no recibe viento, los estanques serán llenos de agua. Y los estanques son aquellas ideas, aquellos preceptos, aquellos conceptos, que el hombre se desprende de todo eso, lo deja todo vacío, y entonces Dios traerá la idea correcta, Dios traerá el lugar y los lugares, Dios traerá los movimientos que hay que hacer, Dios traerá lo que hay que hacer, cómo hacerlo, Dios traerá los tiempos, Dios traerá la forma, Dios traerá absolutamente todo, y así entonces será lleno de agua, serán llenos de agua estos estanques, con la condición de que no se reciba viento alguno, y tampoco se recibirá lluvia, porque no se recibirá lluvia del hombre, no se recibirá lluvia de la tierra, no se recibirá el agua sacada del corazón del hombre. Esa es la lluvia que no se verá, esa es la lluvia que no se recibirá, y siendo así, los estanques serán llenos del agua de Dios. Siendo así, entonces todos aquellos estanques que componen el valle, que es la obra, serán llenos del agua de Dios, porque Dios entonces será fiel en llenar aquellos estanques. Esto debe de vaciarse primero. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos
por mis caminos. Y darle el corazón es darle muchas cosas al Señor, es darle todo aquello que compone lo que el hombre va a hacer, es darle todo aquello que compone su obra. Pero el que no le da el corazón al Señor, o solo se lo da de boca, este se queda con aquello que él planificó, se queda con aquello que él ideó, se queda con aquello que él copió de aquel, se queda con aquello que él se imaginó en su mente que era lo mejor. Y este va a prosperar a la vista del ojo, pero en el mundo espiritual va a ser un desastre, en el mundo espiritual va a ser una vergüenza. Por eso es que todo negocio que se apresura a enriquecerse perecerá. Todo negocio y todo aquel que se apresura a enriquecerse no será sin culpa, pero aquel que espera en el Señor, este recibirá verdaderamente el fruto del Señor, pero este será celestial y no será visto por los hombres. Como no era visto por los hombres el fruto de las obras de los profetas del Señor en la antigüedad, y como no era visto por los hombres, no era conocido, no entendido la gloria que tenía el ministerio de Juan, porque a este se le cortó la cabeza. Quiere decir, fue menospreciado lo que hizo, de modo que lo cortaron y fue menospreciado lo que hizo. Muchos lo recibieron, los creyentes verdaderos, pero otros ni siquiera fueron a acercarse, sino que les mandaban allí a sus emisarios para preguntarle que quién era él, porque ellos mismos no iban, manifestando así su menosprecio y manifestando su desprecio por lo que él estaba hablando y por lo que él estaba haciendo. Esto es la mayoría, pero esta es la obra verdadera. La obra verdadera no será común, la obra verdadera será distinta, pero el que hace la obra común la llena de su propia agua, la llena de sus propias ideas, él se la planifica, él se imagina el lugar, él se imagina todas las cosas y entiende cómo debe hacerlo todo. Él trae su propia edificación, él trae su propia planificación y él trae su propia enseñanza y él la saca de una u de otra forma. Él trae absolutamente todo, él trae el camino, él trae los lugares, él trae los tiempos, él trae la forma de hacer todo, él trae las estrategias y trae todo, pero este es el que se apresura a enriquecerse. Y este que se apresura a enriquecerse dice que no será sin culpa, porque este es un enriquecimiento espiritual, este es un enriquecimiento de su obra. Se apresuró. ¿Por qué se apresuró? Porque no fue paciente para orar a Dios, vaciándose de todo eso, y esa será la forma de entregarle su corazón para que Dios llenara su valle, que son los pozos, que son los estanques vacíos de todo aquello que ya él llenó. Son los estanques vacíos que Dios solamente llenará. Y esta será la victoria que Dios dará, porque el Señor le dio la victoria a aquellos reyes contra los reyes, allí contra Moab. Y cuando fueron a buscarlos, cuando fueron allí a enfrentarse a ellos, pensaron que ellos estaban muertos en el campo porque veían los pozos como sangre, porque por el reflejo del sol se veía como sangre, y cuando fueron, entonces cayeron derrotados. Y así entonces el Señor hará que el enemigo no tenga parte contra él cuando sea Dios el que llene el valle, cuando sea Dios el que llene la obra, cuando sea Dios el que haga todas las cosas. Aunque al ojo de la carne no le parezca esto próspero, no le parezca esto la voluntad de Dios, pero en el mundo espiritual es válido, y lo que importa es lo que en el mundo espiritual es, porque lo que en el mundo espiritual es, en el mundo físico resulta ser lo que no es, y lo que en el mundo físico resulta ser y que es visto como que es, en el mundo espiritual no se conoce, no se entiende. Así como dice la Escritura, que mejor es el pobre que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Mejor es el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El despreciado es el que no es. El despreciado es el que hace obras que parecen ser nada y no parecen ser de Dios. Por eso es despreciado, por eso es menospreciado, como eran menospreciados los profetas, como era menospreciado Juan el Bautista. Este es el menospreciado, este es el despreciado. Este tiene servidores. ¿Cuáles son los servidores que tiene? Este tiene a los ángeles de Dios, porque dice que ellos son espíritus ministradores enviados para servicio a aquellos que seremos herederos de la salvación. Este tiene a los ángeles de Dios, a un Miguel y su ejército. El mayor ejército de Dios está con este, porque así dice la Escritura, que Miguel y su ejército, que está de parte de los hijos del Señor, vendrá en el final para estar con los que hagan esta obra verdadera. Pero sin embargo, el que se jacta
jacta, este carece de pan, el que se jacta, el que a los ojos de los hombres, el que al ojo de la carne parece tener una obra próspera, este se jacta, en su interior tiene y es prosperado y es visto como que tiene, pero dice que este carece de pan. Tiene pan, pero de la tierra. Carece del pan del cielo. Carece del pan del cielo y no tiene servidores. Trabaja por su propia cuenta. Y así entonces Dios hará prosperar la obra que no parecerá que es, pero esta es. Pero cuando el hombre la vacíe, cuando el hombre vacíe todas aquellas cosas que tiene que vaciar del valle, porque el valle es la obra, y debe de vaciarse este valle de todas aquellas cosas que el hombre ya tiene programadas y que tiene planificadas. Nadie va a hacer una obra en un lugar porque nació en ese lugar. Nadie va a hacer una obra en un lugar porque tenga familiar en ese lugar. Nadie va a hacer una obra en un país, en una ciudad, en algún sitio porque trabaje secularmente en el trabajo para el cuerpo en ese lugar, porque tenga allí un contrato con una empresa en ese lugar, o porque viva allí en ese lugar porque ya lleva allí tiempo. Nadie va a hacer nada de Dios en ese lugar porque viva en ese lugar, sino que Dios enviará a cada persona a donde la persona no entiende, a donde la persona no conoce, y lo puede dejar en el lugar donde nació, o lo puede dejar en el lugar donde trabaja, o lo puede dejar en el lugar allí donde viven sus familiares, a donde comúnmente vive, a donde lleva tiempo viviendo. Pero esto no quiere decir que sea así. Cada creyente va a ir a donde Dios le ordene en el secreto, y esto no se entiende, esto no se sabe, esto nunca puede planificarse. El que lo planifica porque dice, aquí vive el familiar, aquí trabajo, aquí nací, aquí tengo mi vida, aquí tengo mi casa, aquí tengo una propiedad, este va errante y extraviado, porque el Señor dice que el que deje casa, o padre, o madre, o hijos, o tierras, o mujer, o todas las cosas por su nombre, dice que recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Que sacará de su corazón todo aquello, y que todo aquello no será lo que él pondrá para hacer las obras de Dios. Así dejará su tierra. Y así dejará el lugar que él entienda donde deben de realizarse las cosas, porque aunque Dios lo pueda poner ahí, pero no estará en su corazón, porque Dios lo enviará a donde el hombre no entiende. Como le dijo a Pedro, cuando eras joven te ceñías y iba donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esta es la obra del Señor. Y así todas las cosas son hechas de esta manera por el Señor, no a la manera del hombre, y así entonces prospera la verdadera obra del Señor. Este da fruto para vida eterna, y este da fruto para el cielo, no como el fruto de las obras de la tierra, que da fruto para la tierra y para los hombres. Este da el fruto que el hombre no entiende, y este es el valle, y esta es la obra. Gloria a Dios.